Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una perspectiva del ministerio y obra del Señor Jesucristo en los Evangelios. Cuando Jesús acudió al río Jordán a ser bautizado por Juan, este objetó intensamente la idea de que Jesús fuese a ser bautizado por él. Sin embargo, Juan quedó convencido cuando llegó a comprender que su ministerio era en realidad una extensión de las demandas del Antiguo Testamento para el israelita piadoso. Así como era necesario para Jesús ser circuncidado, diezmar y asistir a las fiestas prescritas, igualmente le era necesario ser bautizado. Juan comprendió que Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, pero no se dio cuenta al principio que Jesús debía ser bautizado para cumplir todas las demandas de la ley. El bautismo de Jesús fue también la ocasión para ser introducido al oficio de rey. El Espíritu Santo descendió visiblemente sobre Jesús en su bautismo, ungiéndole. Así como los reyes en el Antiguo Testamento eran ungidos con aceite, simbolizando el Espíritu Santo, en la época de su entronización, así Jesús fue ungido por el Espíritu mismo al ser inaugurado como Rey de Israel, cumpliendo el pacto davídico. La paloma cumplió la profecía de Isaías 42:1 y la voz del cielo fue una especie de fórmula de coronación para el rey. Jesús habló posteriormente acerca de su unción durante su ministerio. La parte final de su preparación vino en la experiencia de la tentación. Después de ser bautizado por Juan, Jesús fue inmediatamente conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Las tentaciones fueron mucho más extensas que las 3 que se registran en los evangelios sinópticos. Lucas muestra claramente que la experiencia de la tentación duró todo el periodo de 40 días. De hecho, Satanás no cesó de someter a prueba al Señor Jesús después del desierto, sino que prosiguió a lo largo de su vida. Pero la información acerca de este tiempo específico de tentación ha sido dada a fin de dar una evidencia irrefutable de que Jesús estaba calificado moral y espiritualmente para ser el Mesías y Redentor de la humanidad. Jesús, en unas circunstancias de lo más desfavorable, se enfrentó a Satanás y salió victorioso. Ya casi finalizado el ministerio preparatorio de Juan y acabada la preparación personal de Jesús en las experiencias del bautismo y de la tentación, el Señor Jesús estaba listo para comenzar su propio ministerio. Jesús comenzó su ministerio en la misma área en la que había sido bautizado, la región alrededor del río Jordán. Su primera ocupación fue comenzar a rodearse de los hombres que podrían ayudarle a establecer su muy profetizado y esperado reinado terrenal. Sus primeros seguidores fueron hombres que habían sido discípulos de Juan el Bautista. Eran hombres regenerados con su corazón puesto en las cosas de Dios. A los 5 mencionados en este lugar de su ministerio, se unieron posteriormente cientos de otros que serían llamados discípulos de Jesucristo. El término discípulo da generalmente la idea de un aprendiz o seguidor.
Al principio, los discípulos más cercanos a Jesús le acompañaban solo ocasionalmente en su ministerio. Después de un tiempo con él, volvían a sus ocupaciones. Más adelante, los llamaba a que acudiesen y le acompañasen por un cierto tiempo en su obra. Solo más adelante fueron 12 seleccionados para estar siempre con él. El ministerio temprano de Cristo duró alrededor de un año y Jesús fue por todas partes de Palestina donde pudiesen encontrarse potenciales creyentes. Comenzó a obrar milagros que tenían la intención de despertar a la gente a la realidad de que el Mesías había realmente llegado. Llevó a cabo su primer milagro en Caná de Galilea, donde cambió el agua en vino. Después de pasar algún tiempo en la región de Galilea, Jesús volvió a Judea. Al llegar al templo de Jerusalén, se sintió asqueado por el flagrante comercio que se daba allí. Limpió la casa y al hacerlo alertó a los líderes religiosos acerca de su presencia. Obró una serie de milagros en Jerusalén durante aquellos días, lo que suscitó el interés de Nicodemo, uno de los líderes judíos. En la actualmente célebre conversación con este hombre, Jesús puso en claro que en el reino solo se podía entrar mediante el nuevo nacimiento. Era la obra purificadora y regeneradora del Espíritu la que llevaría tal nacimiento a la vida de un hombre creyente. El primer año del ministerio de Jesús finalizó con el relato de su encuentro con una mujer de Samaria. Jesús confrontó a esta mujer con su pecado y su necesidad de un Salvador. Ella y otros muchos de su ciudad creyeron en el Señor Jesucristo. Jesús hizo a esta mujer una declaración muy clara de que Él era el Mesías que muchos estaban esperando. Cuando Juan el Bautista fue encarcelado por el malvado Herodes Antipas, Jesús se dirigió a Galilea e hizo de Capernaum la base de su siguiente año de ministerio. Juan el Bautista fue arrestado en un momento del primer año del ministerio de Cristo y permaneció en prisión durante más de un año antes de ser ejecutado. Juan se sintió confundido por causa de este encarcelamiento y por el hecho de que el reino no se hubiese instaurado todavía. Pero Jesús aseguró a Juan que él era desde luego el Mesías, dándole los ánimos necesarios. Jesús dio testimonio de que Juan el Bautista era el hombre más grande a los ojos de Dios. La muerte de Juan fue un presagio de las cosas venideras. En este momento de las narraciones evangélicas, el ministerio de Cristo llega casi a la mitad. Durante la primera mitad de su ministerio, el Señor Jesús tenía muchos discípulos que le rodeaban mientras Él enseñaba e iba de lugar en lugar. Después de un breve periodo de tiempo, se volvían a sus ocupaciones y vida familiar. Los 4 pescadores son un ejemplo de esto. Marcos 1:16 al 20 registra la primera vez que Jesús llegó a las orillas del mar de Galilea y pidió a los 4 que le siguiesen. Recordemos que los 4 eran ya creyentes y que había ya pasado tiempo con Cristo, como se ve en Juan 1:35 al 51. Después de servir con Jesús durante un tiempo, volvieron a su negocio de pesca. Más adelante en Lucas 5:1 al 11, Jesús los invitó de nuevo a que le acompañasen y se repitió el ciclo. Solo después de haber pasado una noche en oración, seleccionó 12 hombres de las filas de sus seguidores para que le acompañasen siempre. Fue durante la última mitad del ministerio de Cristo que estos hombres estuvieron con Él todo el tiempo.